Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 18 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envió solo para clientes de Creditor Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada. Bueno, la semana pasada para nosotros, lo que es lunes para mercados internacionales, estos últimos mantienen indecisión y cierran con ganancias en medio de verles datos de manufactura de Nueva York. El índice de manufactura de Nueva York bajó a niveles de recesión y esto generó pues dudas sobre lo que sería un aumento de tasas para septiembre y recuperaron las pérdidas del inicio de la jornada terminando con leves ganancias en el mercado norteamericano. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en medio del bajo precio del petróleo. Esa tendencia se mantuvo durante el día de ayer con los ADR. Básicamente el mercado espera con cautela resultados empresariales y temores sobre el crecimiento económico ante la baja cotización del precio del crudo. En estos momentos está a $41.76. Datos del día de ayer, confianza del consumidor preliminar de Estados Unidos para agosto baja de 93.1 a 92.9, mercado espera 93.5, no obstante es un muy buen nivel de confianza. La producción industrial sorprende con crecimiento el viernes. El viernes se publicó el dato frente al crecimiento del 0,6% en julio, superestimado el mercado del 0,4%. El IPP crece 0,2%, superestimado el mercado del 0,1% y la variación 12 meses permanece en menos 0,8%. Importante en términos de precio, esta semana tenemos inflación de Estados Unidos. Uno de los datos más importantes para saber si vamos a tener movimiento de tasas o no. Ya hablaremos de algunos movimientos en Reino Unido que tienen un panorama poco alentador en cuanto a inflación. Ya lo revisaremos en Europa. Y el índice de manufactura de Nueva York, que ese fue el día de ayer, baja en agosto de 3,86 a menos 14,92. El mercado esperaba un aumento a 4,75. Ese fue el dato que generó la volatilidad importante en el día de ayer, mientras que la confianza del sector construcción alcanza máximos en agosto de 61 puntos desde previos de 61. Los constructores vienen con bastante fuerza. Lo veremos también con las noticias que fueron publicados a las 7:30 de la mañana. Y es que el mercado espera con 44% de probabilidad del ascenso de tasas para el 28 de octubre. No hablaremos mucho hoy sobre este tema, sino que dejaremos que llegue mañana, el miércoles, con el IPC de los Estados Unidos que nos dará un panorama más claro si el ascenso sería en septiembre, podría ser en octubre o incluso extenderse hasta 2016. Por ahora el mercado viene con cautela y nerviosismo a espera de uno de los datos más importantes de la semana. El VIX continúa por debajo de los 14, solo un ascenso fuerte y cerrando por encima de este precio nos diría que el mercado estaría preparado para una corrección más fuerte. Por ahora seguimos en una zona de indecisión con escasa volatilidad. Aunque los que vienen con presión bajista son los mercados asiáticos. China otra vez retrocedió con fuerza, cayó más del 6%. Si bien es una jornada fue una jornada docente de fundamentales económicos, se mantiene el temor sobre el crecimiento en la región. Y Europa también está iniciando el día con caídas en línea con temores sobre crecimiento global y aumento en inflación en Reino Unido. El IPC de esta zona subió en julio de 0% a 0,1%, no obstante el núcleo en lo que es su variación 12 meses subió de 0,8% a 1,2%. Recordemos que también el Banco de Inglaterra, Banco Central de Inglaterra, ha estado pendiente o amenazando un poco al mercado sobre cuándo tendría un ascenso en tasa de interés. También han dudado en hacer ese movimiento, pero la inflación está repuntando. Así que otro que se une a la tendencia de ascenso en tasa de interés o de posible ascenso de tasas. Noticias de Estados Unidos, Wells Fargo estuvo activo en actualizando las recomendaciones, bajó de Outperform a Market Perform en lo que fue Walt Disney, CBS y 20th Century Fox, así que está bajando algunas compañías, sobre todo negocios cíclicos, de estar desempeñándose mejor que el mercado a desempeñarse en términos generales igual que el mercado. Así que por ahora esto también está generando algo de presión bajista. El mercado estadounidense se ha preparado para algo de freno en los ascensos ante las valorizaciones de los últimos años. Y Walmart, después de publicar resultados, retrocede 3% antes de la apertura, luego de no cumplir con expectativas del segundo trimestre y recortar el outlook para el final del año. Cree entonces en una menor demanda para lo que resta del año. Las utilidades bajaron de 1.26 a 1.08 dólares por acción. 1.26 había sido el registro del segundo trimestre del año pasado
y 1.08 el trimestre, así que tenemos algo de descenso en utilidad neta. Y antes de pasar al mercado colombiano, recordemos nuestra plataforma global y vamos a dar un paseo por los ADR el día de ayer. Digamos que vamos a mirarlo un poco. Este es el graficador de la plataforma, no obstante podemos añadir rápidamente algunos estudios. Hoy vamos a irnos con las nubes de Ichimoku. No entraremos en su detalle, pero son indicadores de tendencia bastante interesantes. Rápidamente podemos tener algunos estudios, tanto de volatilidad como de volumen, de tendencia, de regresión, ¿cierto? Tenemos algunos medias móviles de mínimos cuadrados, así que vámonos hoy simplemente con el MACD, con el Ichimoku. Este es el TBT, recordemos el ETF que va corto en tesoros de largo plazo, 20 años o más, que han venido encontrando algo de soporte en estas zonas de mínimo. Ahora tendrá que superar esa zona de 44.50 para poder tener un impulso alcista. Darse ese movimiento básicamente sería porque el IPC de Estados Unidos estaría subiendo más de lo que el mercado espera y una posibilidad de un ascenso en tasas. De darse ese escenario, podría mantenerse sobre los 42, 42.50, incluso alcanzar los 47. Si la inflación continúa controlada ante el panorama de crecimiento global, el descenso puede ser cercano a los mínimos previos del 40,50. Vamos con el ADR Bancolombia. SIB continuó con descensos el día de ayer, tendrá que superar el 36, 36.10 para anular la presión bajista. De lo contrario, el sesgo continúa con descensos hacia la zona de 34, 33.50, aunque ya empieza a estar ligeramente alejado. El sesgo sigue siendo bajista por las nubes, continuamos por debajo de esta nube sombreada roja, sino que ya empezamos a llegar a algunas zonas de soporte. No obstante, mientras estemos por debajo de 36.10, la presión para Bancolombia continúa siendo bajista. En cuanto a la acción de Ecopetrol, el ADR el día de ayer continuó con descensos de menor volatilidad. También continúa bajo sesgo bajista por debajo de todas las líneas que conforman el Ichimoku, que tienen que ver con promedios móviles y promedios móviles desplazados. Así que solo superando el 10,40 hablaríamos de la posibilidad de anular la presión bajista. De lo contrario, el descenso puede continuar hacia las zonas de 9,70, 9,50. Importante el 10,40 para anular la presión bajista, consecuencia del bajo precio del petróleo. Y seguimos con Aval. Ayer fuerte descenso, ahora tendrá que superar el 8 para poder anular la presión bajista. Mientras esté por debajo del 8 aún tiene espacio para alcanzar 7.60, 7.50. Solo superando 8 podríamos abrir espacio para un rebote técnico hacia los niveles de 8.40. Por ahora no se está presentando nada de divergencia en términos del MACD. Y Avianca Holding que continúa con los descensos. Ayer bajo volumen, fuerte volumen el día viernes, nuevos mínimos, tendrá que cerrar por encima del 6.50 ya para limitar lo que es el descenso. Si nos vamos con algunos estudios de volatilidad, ¿cierto? Tenemos índice de volatilidad relativa y pues básicamente la volatilidad se espera que empiece a disminuir en próximas jornadas. Ahora 6.50, 6.60, el nivel que permitiría un rebote técnico. Ya lo miraremos en el mercado local. Bueno, así que continuaron los descensos en los ADRs. Vamos con la acción de Apple, que venía con algo de sesgo bajista. Ha encontrado bastante volatilidad en las últimas jornadas, recuperándose después de llegar a la zona de soporte del 1.10, línea que se había trazado en comités previos. Así que por ahora vamos a borrar todas estas líneas. Borrar líneas de tendencia, borrar todas las líneas de tendencia. Y tenemos para hoy el 10.20. Continúa una zona de indecisión y el 1.11 básicamente está en una zona de indecisión. No hay una señal muy clara, viene el posible señal de compra en términos de MACD, pero tendrá que romper el 1.20 para volver a niveles de 1.2750 como escenario probable. De lo contrario, solo la ruptura del 1.12, 1.11 implicaría mayores descensos. Por ahora el mercado defendiéndose en una zona de indecisión, pero tendrá que superar el 1.20 para recuperar terreno. Y tenemos el ETF Velocity Shares 2X VIX, un activo que suele usar para movimientos de corto plazo, que multiplica por 2 las variaciones del VIX y que se ha venido aplanando con buenos volúmenes. El mercado, digamos que está atento hacia un escenario de riesgo, no obstante no se ha dado. Solo un ascenso importante del VIX con mucho volumen podría generar algo de ascensos importantes. Un activo que es muy volátil en el corto plazo, es un activo de alto riesgo.
Así que si hay un ascenso con buen volumen, habría la posibilidad incluso de recuperar niveles cercanos al 8 o al 10. De lo contrario, el descenso podría continuar para el TPIX. Bueno, vamos con el mercado colombiano. El procurador propone venta de Isagen en dólares. Veamos que algo que ha sucedido y es que los inversionistas extranjeros, pues ahora sus dólares valen más, así que la adquisición de activos en Colombia se empieza a hacer un poco más atractiva en términos de tasa de cambio, falta la valoración y pues básicamente esto deja en mejor posición a los inversionistas extranjeros si desean adquirir Isagen a un precio de referencia, así que él propone que el precio sea ajustado en dólares, así que por ahora esto no sé si pueda generar alguna volatilidad, pero digamos que en caso de darse ese movimiento, pues el precio podría ser ajustado al alza en términos de Isagen, así que puede generar algo de volatilidad de estos comentarios, ya lo llevaremos a las gráficas. Producción industrial creció 1,5% en junio de 2015, así que importante, producción industrial creció 1,5%. Sorprende, pese a la coyuntura, estamos registrando algo de crecimiento en la producción industrial y las ventas al por menor crecieron 5,1% en junio de 2015. Buenos datos económicos para Colombia que continúa haciéndole frente a la desaceleración. El golpe viene más por tema tasa de cambio que presiona al alza la inflación. También hay algunos artículos en diarios económicos sobre la posibilidad de un ascenso en los costos de los alimentos y pues lentamente esto se traduciría al consumidor. Y hoy tendremos publicación por parte del DANE de las licencias de construcción. A las 7:30 se publicaron las construcciones iniciales de Estados Unidos. Mejoraron en julio de 1,17 millones a 1,20 millones de viviendas año. Esta es una cifra anualizada. Lo que se quedó corto fueron los permisos de construcción que disminuyeron frente al registro previo y por debajo de lo que el mercado esperaba. Unos datos económicos mixtos que pueden seguir alimentando esa indecisión que en teoría podría romperse el día de mañana con la inflación en los Estados Unidos. Mañana entonces, dato de IPC, también tenemos variación semanal de inventarios de crudo y las minutas de la Reserva Federal. Así que en términos generales, los mercados internacionales continúan con indecisión en medio de temores sobre crecimiento en China y alza en inflación en Reino Unido. El mercado espera el IPC de los Estados Unidos. Datos económicos para hoy mixtos, no se descarta que la indecisión continúe. En mercados internacionales ya mañana tengamos una mejor tendencia. Mercado local podría abrir con descensos en medio de temores por bajo precio del petróleo. El mercado estará atento a resultados empresariales. Si bien el petróleo abre con descensos, está intentando durante la jornada recuperar algo de las caídas. Estos son los movimientos de las últimas horas, recuperando desde el 41.40 de esta mañana. Así que pues esto puede tener algún impacto en cuanto a algo de presencia de compradores en el mercado local. Ya lo miraremos en los gráficos. Así que importante, vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo para ver cuándo logran los compradores aparecer en nuestro mercado. Vamos con los gráficos. Dice Dow Jones 17.650 contra 17.300. Si logra superar ese 650, quiere decir que la indecisión puede resolverse con mayor probabilidad de ganancia. De lo contrario, rompiendo la baja a los mínimos de jornada previa de la jornada de ayer, la presión bajista volvería a esta zona donde los compradores siguen defendiéndose, aunque se defienden con bajo volumen. Es simplemente es ese panorama de indecisión. Lo sabremos mañana con la inflación. Es uno de los datos más importantes de la semana y que nos daría claridad sobre ese famoso debate de tasa Fed, donde un día amanecemos, no, los datos fueron malos, se puede ir un poco más el ascenso en tasa de interés. Uy, qué buenos datos económicos. Ahora tenemos ascenso en tasa. Así que mañana tenemos un panorama más claro. Recordemos la regla de Taylor que se basa en la diferencia entre la inflación y la inflación esperada y la tasa de desempleo y el empleo esperado para determinar cuál sería la tasa de referencia de la Reserva Federal. En cuanto al IPSA de Chile continuó con descensos, viene la presión bajista. Bueno, esto creo que podemos modificarlo un poco hacia los 3.060, solo superando esos 3.060 hablaríamos de tener de nuevo algo de probabilidad de compra. Por ahora está colocando en riesgo su movimiento de tendencia, así que mientras esté por debajo de 3.060 la presión es bajista, solo superando ese nivel volveríamos con algo de sesgo alcista. En cuanto al dólar en el mercado colombiano, continuó el movimiento alcista, simplemente no logra encontrar los vendedores algo de fuerza, consecuencia del bajo precio del petróleo. Así que para el día de hoy, el soporte importante para poder determinar cuándo podría tener algún movimiento de corrección
es el 2970. Mientras esté por encima del 2970, el sesgo sigue siendo alcista. Hoy no se descarta que tengamos una apertura cercana o ligeramente por encima de los 3000. La ruptura de los 2970 puede generar ya algo de corrección. Mientras estemos sobre ese nivel, la presión sigue siendo alcista. Y en cuanto al WTI, continúa con velas de indecisión, presión bajista. Recordemos que hay vencimiento de futuros. En los vencimientos hay que hacer un rollover. Lo que ustedes ven aquí es digamos que el genérico. Así que importante. Logró recuperar durante las últimas horas parte de las caídas después de haber tocado los 41. Eso nos permite trazar esta línea de tendencia. Para que el movimiento sea contundente, tendrá que pasar por encima del 42.20, 42.40. Si logra pasar a esos niveles de 42.20, 42.40, la presión alcista podría darle espacio hacia 43.60 en primera instancia y acabar con tanto sesgo bajista. Existe la probabilidad de ese movimiento mientras esté sobre 41.60. 41.60. Si vuelve a perder los 41.60, la presión volvería a ser bajista hacia 41.20. Importante 41.60 con soporte, 42.20 como resistencia. Hoy la jornada con leve sesgo alcista siempre y cuando se mantenga sobre 41.60. Si se pierde ese nivel, pues volvería el sesgo bajista. Superando el 42.20, 42.40 ya hablaríamos de la probabilidad de un mayor ascenso. Por ahora, pese a las caídas de la madrugada, hay posibilidad de mantener leve sesgo alcista, que durante la jornada de mañana tendremos inventarios de crudo, la variación semanal. De ellos dependerá si el precio del petróleo puede repuntar algo o de lo contrario se mantendría con la característica presión bajista que nos han llevado a estos niveles de precio en las últimas semanas. Bueno, vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, el viernes cerramos con indecisión, hoy no se descarta algo de apertura bajista. 1250 es el soporte, no se descarta que hoy pueda tocar esos niveles, vamos a ver si los compradores aparecen ahí, pero los compradores tendrán que cerrar por encima del 1280 para darnos la posibilidad de volver a 1330. Mientras estemos por debajo de los 1280, aún puede buscar 1250 con algo de probabilidad de ruptura hacia 1220. Importante, vamos a ver si logran los compradores defender. De lo contrario, el sesgo es hasta 1230. Para estar más seguros que los compradores tienen control, 1280 será la resistencia para poder dar un impulso alcista adicional. 1280 la resistencia. Básicamente tenemos esa presión bajista a consecuencia del bajo precio del petróleo. Y aquí me preguntan qué fundamental mueve el petróleo a la baja. Recordemos la producción creciente de la OPEP, tenemos todo el tema de Irán y tenemos una desaceleración en China junto con la fortaleza del dólar consecuencia del posible incremento de tasa FED. Esos son los fundamentales que han llevado el precio de crudo hacia los niveles actuales. Vamos con Banco Bogotá, que tiene nuevo soporte en los 57 y nueva resistencia en los 59. Vamos a dejar los 59, 57. Si pierde 57 puede descender a 56. Igual mientras esté por debajo de los 59, aún hay sesgo bajista para la acción de Bogotá. 59 es el nivel de resistencia de la presión, un activo que por lo general no maneja una liquidez significativa. Bolsa de valores con muy bajo volumen logra cerrar al alza el viernes 16.30. Si se mantiene sobre 16.30 puede alcanzar 17.10. De lo contrario, perdiendo los 16 podría volver a la zona de 15.50. La idea es que se mantenga el lateral, pero si logra mantenerse sobre 16, aún hay espacio que con bajo volumen puede alcanzar 17.10. Si pierde 16 puede descender hacia la zona de 15, 15.40. Celicia aparecieron compradores el viernes con muy bajo volumen. Bueno, fueron golpeados durante la jornada, no logró cerrar por encima de ese 4.060, 4.070. Modifica la resistencia a 4.080 y nos deja 4.080 contra 3.800. Posiblemente el mercado empiece o a tener un lateral o querer rebotar hacia los 4.300 a esperar resultados empresariales. Ya con base en los resultados conoceremos qué podría pasar. Importante, 3.800, 4.080 y 4.300, los niveles claves en un mercado donde los compradores intentan tomar el control pero no han encontrado un fundamental que los soporte. La misma indecisión se mantiene para Cementos Argos. Seguimos con ese comportamiento de indecisión donde los resultados empresariales serán importantes, la expectativa de los inversionistas sobre el gasto en construcción, gasto en infraestructura del gobierno, más las inversiones en dólares los ha mantenido lateral pues a la coyuntura. Si hay ruptura de 9.200 se podría perder un poco el impulso hacia los siguientes niveles de soporte de 8.900, 8.800.
De lo contrario, si logra aguantar los 9.200, hay posibilidad de avanzar a 9.800, 9.900 como siguiente nivel de resistencia dentro del lateral. Ya cuando conozcamos resultados empresariales tendremos una tendencia más probable y mayor volatilidad. Cemex Latam Holding terminando el pullback entre 12.000 y 12.100, en las zonas de resistencia importante, el sesgo sigue siendo bajista. Si hoy logra pasar los 12.000 hay posibilidad de extenderse el movimiento hacia 12.400. De lo contrario, si no logra cerrar por encima de los 12.000, simplemente es un pullback tras ruptura de soporte previo y puede volver hacia la zona de 11.500, 11.400. Hoy tendremos licencias de construcción publicadas por el DANE 12.000, la resistencia importante para el día de hoy. Canacol, bueno, vamos a traerlo desde Canadá. CNE.to ayer registró algo de ascenso, aunque aparecieron vendedores. Quiere decir que por ahora es probable que se mantenga sobre los 5.000. Recordemos 5.000 contra, vamos a estrechar un poco el nivel, 5.400. Si logra cerrar por encima de 5.400, hay espacio para volver hacia la zona de los 6.000. Si rompe los 5.000, perdería el impulso alcista. De lo contrario, sigue siendo 5.000, 5.400 el escenario más probable de ruptura de 5.000 o podría llegar hacia la zona de 4.800, 5.000, 5.400. Y el escenario más probable para Canacol, ruptura de alguno de esos dos niveles, podría dar un movimiento adicional. Con concreto, no marca precio desde el 12, no actualizaremos niveles. Corficol peleando buscando esos 37 después de ser terreno del día de ganancia fuerte. Si logra superar el 37 puede volver a los 37.800. De lo contrario, el descenso puede ser a 35.600 y aún mantiene la tendencia de mediano plazo lateral. Seguimos en una zona de indecisión sin resolver todavía una tendencia. MACD muy cerca a 0, RSI muy cerca a 50. Los técnicos también confirman que el comportamiento sigue siendo lateral. Ecopetrol sigue bajo tendencia bajista sin cambios aún en la dirección 1550. Tendrá que superar 1550, 1560 para poder avanzar hacia los 1670. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 1550, 1560, aún puede alcanzar 1470, 1460, 1560 el nivel de resistencia para anular la presión bajista. La empresa de energía de Bogotá ha venido creciendo con volumen en últimas jornadas, aparecieron levemente vendedores en la jornada previa, pero 1670. Si logra aguantar el 670, aún hay espacio para que pueda avanzar a los 720. Si pierde los 1670, el descenso puede ser a los 620. 1670 la zona de soporte para mantenerse hacia los 1720. Construcciones El Cóndor no marca precio desde el 27. Enca marca precio el 13, igual continúa dentro de la zona lateral esperando resultados empresariales. A ver si el dólar le ha favorecido o no. ETB, fuerte ascenso el viernes, el mercado entonces después de haber hecho el pullback no alcanzó el 5.30 pero superó el 5.50 rápidamente, avanza en medio de la expectativa por el dividendo tan alto y ahora veamos entonces por gráficos que tenemos. Está alcanzando máximos, eso es importante, lo cual le daría espacio para el 610 como siguiente nivel de resistencia, así que vamos, acerquémonos un poco. Mientras esté sobre los 575 hay espacio para alcanzar el 610. Ya en esta zona de 600, 610, recordemos que hay volúmenes bastante altos del pasado. En esta zona es importante, así que no se descarta que podamos tener algo de resistencia en esos niveles. También evaluaremos lo que serán los resultados empresariales, que estamos cerca, para determinar si la compañía viene con suficiente impulso para mantener el sesgo alcista independiente del dividendo. De lo contrario, pues tendríamos una volatilidad adicional. 575 el nivel de soporte para mantenerse hacia el 606, 610 como siguiente nivel de resistencia. Rompiendo 575 podría ascender a la zona de 550, siguiente nivel de soporte. La acción del éxito continúa en su proceso de pullback, así que soporte, resistencia. Recordemos el nivel importante de los 21.400, que mientras esté por debajo de ese nivel simplemente es el famoso rebote del gato muerto, que por retroceso de Fibonacci pues va hacia niveles de resistencia 20.200, 20.700, 21.400. Si rompe los 19.800, ya perdería el impulso y podría volver a presión bajista. Solo manteniéndose sobre 19.800 podría continuar hacia 21.300. 19.800 el nivel de soporte para continuar con el rebote. De lo contrario podríamos tener algo de presión bajista adicional. Vamos con grupo Argos, que logra mantenerse dentro del lateral también, dentro de su zona de indecisión ya conocida. Se mantiene sin mayores cambios.
Si hay ruptura de 17.400 puede avanzar a 18.300. Si pierde 16.500 podríamos descender a 15.700. Continúa con escenario lateral. Si logra aguantar los 16.900 hay posibilidad de presionar la resistencia. Si no, volveríamos a ese escenario. Sigue ahí estando dentro del lateral. Estaremos atentos a ver si hay algún tipo de ruptura. Vamos con Grupo Aval. 1200, nuevo nivel de resistencia, continúa la presión bajista, mientras esté por debajo de 1200 aún puede alcanzar 1150, 1130, importante los 1200 como nivel de resistencia. Grupo Sura continúa dentro del lateral de 37 contra 37.500 contra 35.500, solo la ruptura de alguno de los dos niveles nos daría tendencia. También estamos atentos a resultados empresariales, es que ya se acerca, de hecho mañana 20 viene la tan eh, digamos que publicitada últimamente a Bianca, que aparece mucho en comentarios de analistas después de las caídas previas. Ya estamos llegando a ese activo. Sigue con ISA, que aparece en algo de compradores el viernes. Tendrá que cerrar por encima de los 7.000 para volver a 7.200. Igual 7.200 sigue siendo resistencia de tendencia bajista, mientras esté por debajo de 7.000 aún puede volver a 6.700, 6.500, 7.000. La resistencia, compradores defendiéndose un poco, así que no descarten un comportamiento bastante errático. Isagen, comentarios del procurador, 2.800 contra 3.000 la zona de estabilización. El tema del dólar, entonces sí, hay ajustes por tema del dólar, aunque pues también hay que evaluar, digamos, que el riesgo que corren los inversionistas al invertir en emergentes, todo eso entra a jugar, pero existe la probabilidad que si logra mantenerse sobre 2.800 aún pueda avanzar a 3.000, 3.100. Si ven algún volumen importante en el inicio de la jornada, quiere decir que de pronto los comentarios del procurador pueden generar algo de especulación en el mercado y mantener el impulso hacia los 3.000, 3.100 y ya miraremos si hay volumen más alto, si hay posibilidad de mayores ascensos. Por ahora la zona de 2.800 es el soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún tiene espacio para 3.000. Si pierde 2.800 quiere decir que el mercado para nada asimiló ese tema de los comentarios del procurador y el descenso puede ser hacia la zona de los 2.700. No obstante, pues el tema de la venta sigue ahí en temas de indecisión y bastante especulación. $1.114 la onza, retrocede un poco el oro después de la publicación de datos de los Estados Unidos. Estamos ya en zona de resistencia para lo que es mineros en esta zona de 1860, que entra con esta zona lateral. 1740, mientras esté sobre 1740 aún puede avanzar, de lo contrario podemos tener algo de corrección. Un activo que no maneja mucho volumen. En Nutresa, 21, aparecieron comprados el viernes. Si logran superar los 21, aún hay espacio para 21.900, igual seguiría dentro de tendencia bajista. Si no logra superar los 21, el descenso puede ser a 20.300, 20.100 en siguientes zonas de soporte. 21, el nivel de resistencia importante para este activo. Vamos con preferencial aval. 1.200, mientras esté por debajo de los 1.200, aún puede alcanzar 1.150. Solo superando 1.200 podría volver a la zona de 1.230. En cuanto a Bianca Holding, continúan las caídas. El viernes continuaron los descensos, aparecieron levemente compradores, pero no están entrando con fuerza. El viernes hubo una pregunta sobre el tema de dividendos, pero digamos que respondí lo que no era, entendí mal la pregunta. Recordemos que antes del 31 de octubre viene un dividendo que es pagadero en dólares de 0,0606 centavos por acción, así que digamos que el dividendo se hace cada vez más atractivo a medida que el activo desciende y ya estamos por fuera de las bandas inferiores de Bollinger. Viene entrando entonces el tema del dividendo de la compañía y si colocamos la desviación estándar, recordemos que estamos buscando ese pico de volatilidad, se acerca cada vez más a estos puntos, lo que implica que ya casi estaría próximo a aparecer presencia de compradores. Hay que estar atentos a las velas, ya estamos por fuera de la banda inferior de Bollinger, muy por fuera de la banda, así que es muy probable que pese a que abramos con algo de descenso, los compradores puedan aparecer. Hay que estar atentos a velas con volumen y siempre hay presencia de compradores. Aumenta la probabilidad de ese escenario a medida que alcanzamos ya el pico de volatilidad de movimientos previos. Y para determinar que los compradores han entrado, tendrá que cerrar por encima de los 2.480. Solo si cierra por encima de 2.480 podemos estar teniendo algo de rebote técnico que en su momento, cuando haya señales de compradores, tomaremos el retroceso de Fibonacci 2.480 para darle mayor sesgo a los compradores. Preferencial Bancolombia
27, mientras esté por debajo de 27 puede descender a la zona de 26 y 25, 300, solo cerrando por encima de 27 podría volver hacia los niveles de 28, 27.000, la zona de resistencia importante. Preferencial Cementos Argos tendrá que cerrar por encima de los 9.000 para volver a 9.400, de lo contrario la zona de soporte está cerca de 8.600 y 8.500, también continúa dentro del escenario lateral. La vivienda sesgo bajista 25.400, solo superando 25.400 abriría la probabilidad de avanzar a 26.100, de lo contrario mientras esté por debajo de 25.400 los 24.200, 23.900 se mantienen dentro del escenario probable. Preferencia del grupo Argos, 17.100 la resistencia más importante. Si logra aguantar los 16.400 hay posibilidad de avanzar a 17.100. Si lo pierde puede descender de nuevo a 15.800. Importante, bajamos un poco de 16 a 15.800 la zona de soporte preferencial. Grupo Sura sigue con velas de indecisión y bajo volumen entre 37 y 35. Ruptura de alguno de los dos niveles nos daría mayor tendencia. Pacific Rubiales ayer en Canadá no presentó mayor volatilidad, incluso se mantuvo en esos niveles 9.800. Mientras esté por debajo de 9.800 aún hay posibilidad de descender a 8.500, 8.300. Superando 9.800 el avance puede ser hacia los 10.700, 9.800, nivel de resistencia importante para determinar la tendencia del activo. Y terminamos con Valorem, que no marca precios del 31 de julio, continúa con un escenario lateral. Vamos entonces con preguntas. Recordemos que el punto clave para el mercado internacional es la indecisión. Mañana tenemos el IPC de los Estados Unidos. En cuanto al mercado local, las resistencias de corto plazo es uno de los puntos más importantes en términos de lo que es el cambio de tendencia. Mientras estemos por debajo de esas resistencias, pues el tema del precio del petróleo nos seguiría afectando. Bueno, vamos con preguntas. ¿Qué fundamental mueve el precio a la baja del petróleo? Ya la contestamos. Hay descontento entre muchos accionistas del éxito. ¿Qué probabilidades hay de que sea aprobada la inversión en Brasil? Digamos que si por mayoría, pues igual continúa bajo el control de los inversionistas mayoritarios. Así que hay bastante descontento y eso también implica que por ahora la tendencia bajista sigue siendo el escenario más probable. ¿Por qué baja Bianca si el petróleo cae? Avianca, de todos modos, está ahorrando una plata por combustible. También digamos que viene el impacto negativo por los ingresos de emergentes al hacer la conversión a dólares, pero también viene el efecto positivo que ahora el dividendo es más alto para el inversionista en pesos. Eso empieza a jugar bastante, digamos que en la valoración, pero sí viene con bastante descenso. ¿Y qué tanto ha generado ese descenso? Si nos vamos con esta página que nos publica noticias del mercado internacional, podemos hacer análisis, pues ya digamos que empiezan a aparecer algunos comentarios en artículos del exterior sobre, digamos que la valoración que empieza a ser más atractiva ante estas caídas con base en el bajo precio del petróleo. Pero continúa la presión, no obstante, ya cada vez se acerca más el punto máximo de volatilidad, ya estamos por fuera de las bandas de Bollinger, así que hay que estar atentos a ver cuándo ingresan los compradores, que cada vez es mucho más probable. ¿Hasta dónde puede rebotar Avianca después de llegar a mínimos? Eso lo sabremos el día que aparezcan los compradores, usaremos el retroceso de Fibonacci, lo hablaremos. También hay que combinar los resultados empresariales que vienen el 20 de este mes, el 21, la teleconferencia, así que entre jueves y viernes tendremos todo el tema de resultados empresariales de Avianca para ver qué tan contundente podría ser el rebote y si la caída tenía justificación en los balances o no. Cuando tenemos capacitación, bueno, ya les estaremos informando. WTI a la vez a 42.07 en este instante. Recordemos que por ahora viene el escenario de recuperación después de tanta caída del WTI, mientras se mantenga con 41.60. Ahora tendrá que superar los 42.20 para 42.20, 42.40 para continuar a 43.60. Pero ya se están evidenciando algo de compradores, no obstante, ha pasado casi todas las mañanas. Por eso es importante estar atentos al 41.60, pero por ahora, pese a tanta caída, iniciamos hoy la jornada con ascensos en lo que es el WTI. ¿Cómo se recuperaría la pérdida al realizar la venta de inversión en Ecopetrol? ¿Cómo así? No entiendo. Bueno, o qué hacer después si se marca una pérdida en algún tipo de inversión. Bueno, recuerden que no puedo dar recomendaciones de compra y venta puntuales, pero digamos que si alguna vez deciden marcar una pérdida, en cierto modo Etsy-Cota en sus reglas nos dice perder poco, ganar mucho. La idea es marcar pérdidas cortas, proteger rápidamente el capital, definir muy bien su stop loss y una vez tienen otra vez liquidez, pues lo que deben buscar es qué acción
tiene buen potencial de valorización tanto por fundamentales o técnicos, que pues no puedo decirles, digamos, las perspectivas de cada una. En temas puntuales, pues, vamos, digamos, que haciendo seguimiento a la tendencia, cuáles van con sesgo alcista y cuáles van con sesgo bajista. Pero digamos que una de las filosofías más importantes es esas, limitar las pérdidas. Por ahora, mientras estemos por debajo de la resistencia de corto plazo, las presiones siguen siendo bajistas, superando esos niveles, podríamos tener un rebote técnico en nuestro mercado. Bueno, por ahora muy atentos, no descarten algo de indecisión el día de hoy, mercado intentando recuperar pérdidas de apertura como el escenario probable, y mañana tendremos el IPC de Estados Unidos que nos dejará un panorama más claro en lo que sería el tema tasa Fed. Entonces, importante mantenerse atento a las noticias. Muy buen día para todos.